He lives forever. Vamos a hablar ahora de la mitología hebrea en la creación. Por supuesto que la mitología hebrea ha estado influenciada por otras culturas más antiguas. Y quiero empezar primeramente con lo que es cómo veían ellos la tierra, cómo la veían. ¿Han oído del tema de que la tierra es plana? Bueno, voy a explicar por qué pensaban antiguamente que la tierra es plana. Nosotros podemos ver aquí en el dibujo, y hablando de Shamaim, hablando de cielos, ¿sí? Shamaim es una palabra en hebreo que habla de dos cielos. La terminación A-I-M está hablando en el hebreo que son dos, ¿sí? Dos cielos, como decir dos manos, dos pies, dos cielos, Shamaim. Entonces, vemos ahí aquí en el dibujo que como que la tierra es plana y como que se está desbordando así el agua. Así lo veían ellos. Ahora, claro, no significa que estoy diciendo que la tierra es así. Oye, nosotros tenemos evidencias con los satélites, fotografías, y estamos más que convencidos que la tierra es redonda. Pero yo te estoy explicando la mitología hebrea, cómo era la mitología en el antiguo Medio Oriente en aquellos tiempos, y cómo veían las cosas y cómo viene escrito. Ahora sí que estamos en Bereshit, lo que aún no se ha contado. Entonces, en Génesis 1:6, que estamos hablando de los cielos, de los dos cielos, entonces vemos ahí que está como la tierra, aquí vemos en la pantalla, y hay una cúpula que la conocían como la cúpula de hierro. Actualmente hay una cúpula de protección en Israel por la cuestión de los misiles que mandan, y le llaman la cúpula de hierro, precisamente. Entonces, ahí en la cúpula, que es como ustedes pueden ver así, azulito, se ve ahí curvo, y en la parte oscura es el primer cielo, y en la parte azul, adentro de la cúpula de hierro, adentro, es el segundo cielo. Ahora, lo que pensaban nuestros ancestros es que fuera del segundo cielo, es decir, fuera de la cúpula de hierro, lo que se conoce como el primer cielo, todo eso era agua. Todo lo que se veía ahí alrededor era agua. Es decir, que la cúpula estaba rodeada de agua. Ojo, eso es interesante. Eso es muy importante porque eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a lo que se llama al relato del diluvio, y también vamos a ver cosas interesantes en cuanto a la antigüedad de esa historia. Bien, entonces vemos ahí en Isaías 40:22 cuando dice el círculo que está puesto ahí el Eterno, y por así cuando habla de esa parte de la escritura del círculo, se refiere el círculo de la cúpula de hierro, ¿ok? ¿Por qué? Porque así lo veían ellos. En aquel tiempo así pensaban, y pensaban que esa era la tierra, así era, plana con la cúpula. Y esto es lo que le llama Isaías 40:22, lo que es la cúpula de hierro, es lo que él le llama círculo, ¿ok? Yo creo que esto es interesante, que nosotros vayamos comprendiendo cómo es el lenguaje y cómo lo veían, y esto viene precisamente en el libro de Génesis capítulo 1. Ahora, seguimos avanzando. Entonces, el poema de la creación, fíjense lo que estoy usando, poema de la creación. Desde 1876 han encontrado y publicado varias versiones de la epopeya de la creación acadia. O sea, tenemos que ver sumerios, acadios, ¿sí? Estamos hablando de Babilonia y Asiria, todo lo que es esa zona. Y la mitología hebrea tiene una gran influencia a Ugarit. Yo te pido que investigues Ugarit y Babilonia. Pues la raíz de todo esto, pues por supuesto que vienen de los sumerios y de los acadios. Entonces hay una palabra nueva, Ugarit, hay que investigar quiénes eran ellos, qué querían. En la bibliografía que te acabo de compartir viene información, incluso en ahora sí que en la carpeta donde vienen los libros, hay un escrito exclusivo de los Ugarit y Baal. Bien, cómo es lo que ellos adoraban, cómo pensaban. En el primer relato, para esto, hablando de la creación, ustedes pueden encontrar en la Biblia, al menos en la Biblia VIN 2018, viene primer relato de la creación, segundo relato de la creación. O sea, hay dos relatos, no sé en las demás Biblias, no me puse a investigar como digan, pero yo tengo ahorita la VIN 2018, y así dice, primer relato, segundo relato. En el primer relato,
de la creación, que es de Génesis 1 hasta del versículo 1 hasta el capítulo 2, 3, fíjense lo que dice. Que en esa parte, en la primera parte de la creación, este libro, vamos a decir que Génesis, esta parte, fue compuesto en Jerusalén poco después del regreso de Babilonia. Fíjense cuándo fue compuesto esta parte de Génesis. ¿Sí? Fue compuesto más bien después del exilio. ¿Ok? Aquí, en el primer relato, es importante que veamos que le llaman Elohim. En las Biblias ecuménicas dice Dios, ¿sí? Pero es Elohim, así vienen los relatos hebreos. En el hebreo viene Elohim y está relacionado con el Dios El, ¿sí? El Dios El es algo de que hemos estado hablando últimamente. Por favor, no se espanten ni nada, tenemos que ver cómo veían las cosas y cómo lo estaban relatando. Bien, y entonces ya está claro, primer relato de la creación, estamos viendo ahí, y pues vemos que al final dice, hagamos al hombre. O sea, está hablando eso, de que hagamos al hombre, y ahorita vamos a ver un detalle. Ahora, el segundo relato, vamos a hablar ahorita del primero y del segundo, viene de Génesis 2, versículo 4, hasta el 22. Ahora, también es una versión judía o israelita, y pues también de origen edomita. Esta es anterior al exilio. Entonces, el primer relato es después del exilio y este es anterior al exilio. Esto es importante que lo observen. Ahora, en este relato vemos que Dios se le llama originalmente Yahvé. Viene el Yud, Het, Bat, Hei. Ahora, esto es relevante que lo veamos porque antes del exilio se conocía a Yahvé como el Dios de Israel y nada más. No era el Dios de todo el mundo, de todas las naciones, no. Era exclusivamente el Dios de Israel. Y tenemos que ir viendo todo ese proceso en el libro de Génesis, en la Torá, más bien en toda la Torá, cómo fue pasando todo ese proceso y cómo fue hasta el exilio y después del exilio. Por eso es relevante ver esto. Entonces aquí vemos que en este segundo relato viene el nombre de Yahvé como, pues ahora sí que el que revisó esta parte, que fue un sacerdote, y lo cambió y le puso Yahvé Elohim. O sea, unió las dos palabras. Yahvé Elohim. Ahora, quizás dice, oye, pero es lo mismo. Vamos a irlo viendo poco a poco. Yo te estoy compartiendo cómo lo veían antes, en aquellos tiempos. Y fíjense que estamos hablando del exilio, antes y después del exilio. Ahora, en el primer relato, hablando del primer relato, regresamos al primer relato. Esa cosmovisión semita que había en aquel tiempo involucra a dos dioses. Ahora, te estoy hablando de cómo lo veían ellos, cómo pensaban ellos. Veían a dos dioses en la creación del primer relato. Veían al dios El y Asherá. Asherá, al dios El y Asherá. Cuando dice hagamos. Ahora, te voy a decir, viene la versión cristiana. La versión cristiana va a decir, la versión griega, dice, ahí está, es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues no hay evidencia, o sea, en aquel tiempo no conocían eso, ¿sí? Ahora, estamos hablando de antes del exilio y después del exilio. Ahí estamos situados como lo estaban viendo. Entonces, a ellos pensaban, cuando dice hagamos, estaban hablando que los dos dioses, ellos tomaron posesión, ahora sí que tomaron lugar para la creación del hombre y la mujer. Dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y pum, aparece el hombre y la mujer. No dice, hizo el hombre y luego hizo, no, aparecieron los dos, pum. Ahora sí, fue el hombre y la mujer. El macho y la hembra, ese es en la mentalidad hebrea. Macho y hembra, al mismo tiempo. Ahora, aquí hay algo interesante que debemos observar. Aquí viene lo que es el mito de Lilith. De aquí sale, de esta primera versión, de este primer relato de la creación, porque salieron los dos, fueron creados de la misma manera, los dos, en el mismo nivel, de la misma forma. De ahí sale el mito de Lilith, que en este momento no voy a hablar. Pero es un mito que se ha manejado por muchos años, cientos de años, y es precisamente por este relato, ¿ok? Acuérdense que hay mitos,
Hay ideas y no todas son ciertas, sino que están transmitiendo un mensaje. Ahora vemos, este es el primer relato, y vemos aquí a una mujer que se confronta al hombre, una mujer que le hace frente al hombre y que como que lo detiene y no lo deja hacer más de lo que es un freno, lo confronta. Y de hecho así vienen en algunas interpretaciones en el hebreo, la mujer que confronta. Ahora vamos a seguir avanzando. Vemos ahora el segundo relato. El segundo relato de la creación, Adán es hecho de la tierra. Ahora aquí viene algo interesante. Algunos en la cosmovisión hebrea, recuerden que Asherah representa lo que es la madre tierra, la Pachamama, ¿sí? Como lo dicen en otros países. Entonces hay dibujos donde como que se ve que la tierra da a luz a Adán, ¿ok? Da a luz a Adán primero solito, y pues así es como lo ven en esa cosmovisión de aquellos tiempos. Ahora, el orden de la creación en este segundo relato es diferente. La tierra, el cielo, hay una niebla, que es una niebla común que sucede en el otoño, y de ahí es donde viene que Adán fue hecho precisamente en el día primero de Tisri, en el otoño, y que la creación de la tierra y la tierra fue el 25 de Elul. Son midrash, son interpretaciones que se ha llevado, y pues precisamente por este relato. No vamos a profundizar, simplemente les estoy dando un comentario extra de lo que viene en los libros que les acabo de compartir. Luego viene el hombre, árboles, ríos, bestias, ganado, aves. Al final llega la mujer. Y yo creo que esto es relevante. O sea, la idea de que Yahvé hizo al hombre de la tierra tiene paralelos con la mitología Mesopotamia y Egipto. En la cosmovisión hebrea no existe el concepto de espíritu, alma y cuerpo. Eso es griego. En el concepto de la cosmovisión hebrea es el ruach, ¿sí? El hombre tiene nada más lo que es cuerpo y el ruach. Por ejemplo, ¿qué sale de tu cuerpo cuando una persona está viva? Aire, ruach. Entonces, así lo veía. Ese era el concepto que tenía en la cosmovisión antigua, ruach. Así que lo tradujeron como espíritu, pero realmente es aire. Y así lo veían ellos. ¿Tiene aire? Está vivo. ¿No tiene aire? Ya se murió. Ahora, aquí viene algo interesante que quizás nos va a sacudir tantito. Eva no salió de la costilla, y aquí hay varios comentarios, hipótesis, y pues yo se las quiero compartir a ustedes. Por ejemplo, Sioni Sevit, que es un profesor de literatura bíblica de la American Jewish University de California, él argumenta una tesis que, en cuanto a la traducción del capítulo 2 del libro de Génesis, del escrito de Génesis, cuando dice que Dios creó a la mujer de una costilla de Adán, dice en su hipótesis que no es correcto. Vamos a analizarlo. Si no es de la costilla, entonces ¿de qué parte del cuerpo es? Génesis 2:21 se dice que Dios tomó de Adán uno de sus selaot. Selaot, ¿sí? Selaot es el plural de tselá. Y tselá lo han traducido como costilla, pero no es así. Y pues vamos a ver qué significa que Adán tenía varios tselá. Varios tselá. Vamos a ver qué significa. Esta palabra tselá sería algo como lateral al cuerpo. Algo que está a su lado, pero ahora sigue pegado al tronco. Y hay un ejemplo de esto, de tselá. El ejemplo de tselá dice, de acuerdo a esta investigación, de esta hipótesis, dice los brazos que salen del tronco. Esto sería tselá, tselá. Y pues evidentemente las costillas no son, porque no salen del cuerpo. Entonces, lo que dice este profesor y defiende en su hipótesis, el profesor Sevit, es que se refiere entonces a los genitales masculinos, ¿ok? A veces esto trae como que, ay, ¿por qué dicen esto? Tenemos que aprender, mis queridos, investígalo por favor. Ya te estoy dando los nombres y todo. Ahora, ¿cómo apoya esa interpretación este profesor, este investigador? Y pues hay varias razones que pues son importantes y que tienen peso.
Por ejemplo, la primera es que la costilla, al contrario de los genitales, y me estoy refiriendo precisamente al pene del hombre, no tiene ningún significado cultural, simbólico o teológico en la Biblia. En el mundo antiguo de Israel, en aquel tiempo, no hay ningún significado. Pero por otro lado, a lo largo de diferentes libros de la Biblia, se puede ver cómo esta parte del hombre, la parte viril del hombre, para no estar mencionando el nombre viril, se han usado diferentes eufemismos. Eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Dice, es una palabra o expresión más suave o decorosa que constituye o está considerada como un tabú o algo de mal gusto, grosera o demasiada franca. Por ejemplo, en cada país le llaman a la parte de la mujer de una manera, por decir la vagina, le llaman concha. En algunos países no dicen vagina, le dicen de otro nombre. En México, por ejemplo, al pene le dicen pajarito. O sea, son eufemismos que está hablando de un punto, de una cosa, pero para que no se oiga tan grotesco, diga, ¡ay, qué estás diciendo! ¡Ay, qué pena! Es la mentalidad, yo creo, ¿no? Entonces, se les da otro nombre, y precisamente en la Biblia así pasó. A esta parte viril del hombre se le conoce como muslo, mano, talón. También les dan otro nombre para no decir precisamente que es el miembro viril. Ahora, esto que vamos a hablar y lo que más llama la atención es la palabra pasar. Pasar en el hebreo, por supuesto, que significa carne. Y por eso Génesis 2:23 dice, Adán dice, la mujer es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Génesis 24:9 dice, hablando de Abraham cuando mandó a su siervo que buscara esposa para su hijo, dice ahí en el relato, dice, así el siervo puso su mano bajo el muslo de su amo Abraham y le juró sobre ese asunto. Y pues yo, si lo leo literalmente, pues yo digo, no, pues abajo del muslo, pues ahí está, pone su mano. Pero está hablando precisamente del miembro viril de Abraham. Y siempre que hacían un juramento tenían que hacerle algo sagrado, algo que tuviera mucho valor. Y algo que tenía Abraham, de acuerdo al relato, lo más valioso que tenía Abraham era su pene circuncidado. Entonces puso ahí, y así fue como hicieron el trato o ese pacto, y así lo juraron, así lo hacían los antepasados, pero en la traducción pusieron ese eufemismo que es muslo. Entonces, si nosotros vamos comprendiendo todos estos puntos y los vamos conectando, nos damos cuenta qué es lo que nos está transmitiendo la importancia de un pacto. Y en este caso que estoy hablando, ¿de dónde salió Eva? Salió, de acuerdo a esta hipótesis, no salió de la costilla, sino del miembro viril del hombre. Hay un tercer relato. Hay un tercer relato de la creación en las escrituras hebreas, pero que también ese relato se ha comentado con los sumerios y babilónicos hace 5000 años. ¿Cuál es ese tercer relato? Bueno, pues no te lo pierdas. Lo vamos a ver en la siguiente entrega de Bereshit, la historia no contada. Espero que te esté animando a estudiar, a investigar. Ahí están los libros que recomiendo, y voy a poner abajo de este video otra vez la carpeta donde vienen todos los libros que he estado acumulando ahí para que puedas investigar todo de la historia de nuestros ancestros. Y la única finalidad es tener una fe bien fundamentada y creer que la Torá realmente fue una idea del Eterno, porque ha traído una transformación impresionante a una nación que es Israel. Gracias al Eterno por su palabra. Si el Eterno lo permite, nos estaremos viendo en otra entrega de Bereshit, la historia no contada. Shalom.